Que Duberlí o que César San Martín van a ayudar a Nadine Heredia. Hay crisis en el Congreso por los tiras y aflojes continuos en la bancada fujimorista con Keiko, con Kenji. Hay un paro en Andahuaylas anticorrupción. La gente no cree en Indecopi, la gente no cree en el registro de la leche. Hay un descrédito y se habla de que el indulto a Fujimori sería un bálsamo. Y como te he comentado fuera, me reservo las fuentes, parece que sí, que el indulto va. ¿Cómo ves, Juan, en tu madurez, la situación política en este momento? ¿Cómo estás? Buenos días, Juan. Buenos días, Felipe. ¿Cómo estás? Bueno, es cierto lo que tú dices. Estamos viviendo una crisis política generalizada. Yo acabo de regresar de Huaraz, pasando por varias zonas más de Ancash, y lo que te puedo decir es de que no solamente esta región está paralizada en sus inversiones y en su manejo económico, sino todas aquellas otras regiones donde por razones de corrupción y por decisión de la Contraloría solo se pagan planillas de sueldos y no hay operatividad, digamos, económica y financiera de ningún tipo, ¿no? ¿Es acaso la región más devastada por la corrupción, por todo lo que ha pasado con su presidente regional? Entonces tienes esa mezcla de parálisis en las regiones y de actuación de ciertos caciques que prácticamente también sumen en una crisis más honda el interior del país, por decirlo así. Bueno, dicho eso, yo te diría que ¿qué cosa es lo que reclama una crisis política generalizada como la que estamos viviendo? Reclama la conducción de una jefatura de Estado que está prácticamente en manos de Pedro Pablo Kuczynski. Y ya no te digo el presidente de la República, porque ya con decirte presidente de la República es bastante. Es el presidente de la República, es la más alta magistratura de la nación, ¿no? Y es el jefe del Poder Ejecutivo. Pero aquí se requiere ya la actuación de Pedro Pablo Kuczynski como jefe de Estado, lo que quiere decir con una capacidad mayor de poder actuar con la organización política del país. Es decir, él tiene que sentirse que está por encima del señor Pablo Sánchez, que está por encima del señor Duberlí Rodríguez, que está por encima del señor Contralor de la República. Es decir, ninguno de estos otros poderes puede estarle moviendo el piso al país. Al fin y al cabo, él personifica a la nación, te lo digo, yo te lo he dicho fuera de micrófono. Así es. Yo he tenido conversaciones con dos de los hombres más poderosos del Perú y me dicen que Kuczynski sí está preparando el indulto. Y yo lo he conversado ayer con Eugenio Medina, lo he conversado con Pedrito Tenorio, lo he conversado con Juan Carlos Valdivia, lo he conversado con Víctor Andrés Ponce. Yo todavía no encuentro esa fórmula: indulto, gobierno eficiente. No encuentro la fórmula en donde me digan que Keiko va a hacer que la economía, por la paz política, la economía mejore, porque a Zavala lo veo desorientado. Yo no veo cómo va a mejorar la ministra de Salud. Luego de tu permanencia vamos a estar con la gente de salud comunicado de los 3 cuerpos más importantes de los médicos del Perú diciendo que se vaya la ministra. yo no veo cómo va a mejorar a Basombrío, que es el ministro del Interior de los medios. ¿Cuál es la relación? No la entiendo. Mira, si el presidente Kuczynski no pone, en primer lugar tiene que poner orden en su gabinete en función de lo que quiere hacer. Él no puede tener un gabinete en función de lo que quiere hacer, pero que es un gabinete con frenos y con torpedos, es decir, no puedes avanzar, ¿no? Si la señora Marisol Pérez Tello es una piedra en el zapato para el presidente Kuczynski respecto a la decisión que él quiere tomar sobre el indulto, entonces tendrá que tomar una decisión. Pero al margen de eso, ¿ya? ¿Acaso Marisol Pérez Tello ha hecho un buen Ministerio de Justicia si lo primero que hace viene su gesto político es ir al ojo que llora? Ha hecho algo por las cárceles, ha hecho como abogada del Estado, le ha hecho saber al presidente que hay, por ejemplo, errores de fondo y de forma en el contrato de Chinchero, en la interna, digo, no públicamente. O sea, su desempeño como ministra de Justicia no ha sido bueno, al margen del indulto. Yo creo que te lo he dicho alguna vez aquí. El presidente elige un gabinete
no necesariamente para ir con ese gabinete hasta el final. Es decir, el presidente Pedro Pablo Kuczynski está elegido hasta el 28 de julio del 2021, pero su gabinete no está designado hasta el 2021 y no puede los ministros no pueden convertirse en objetos de martirologio por la permanencia o no en sus cargos. Pero discúlpame, entonces, Juan, entiendo tu punto, pero no sé si me... Mira el ejemplo del incendio de Malvinas. ¿Qué tiene que salir a hablar el ministro del Interior en el incendio? Que son unos delincuentes, grita. Es el ministro de Trabajo que tiene que estar ahí. No, espérate. El ministro del Interior sale y habla que cómo es posible. Bueno, su asesora principal, Susel Paredes, ha sido la gerente de fiscalización de Susana Viera. Sale el ministro de Trabajo, que la verdad no tendría que haber salido por una elemental razón, porque si él está yendo a criticar las inspecciones laborales, la SUNAFIL está en huelga, Juan. ¿Me entiendes? Tú no puedes salir a hablar mal de la gente que tiene pelo cano, porque tú, señor Juan Paredes, tu pelo es blanco. Entonces, y sale la ministra de Salud a días de una huelga médica con una mascarilla en el incendio. La mascarilla es pura finta, los médicos están indignados. Entonces, ese afán de figurar, como dice Rospigliosi, este es el gobierno de los asesores, de los blogueros, de los figuretis, pero su función como ministro es la mala. ¿Qué tiene que ver hay con eso? El que se ha hecho mucho daño por su protagonismo precisamente es Carlos Basombrío. Porque si Carlos Basombrío descansara buena parte de la labor del Ministerio del Interior en lo que es la labor propiamente dicha de la Policía Nacional, ¿no?, y convirtiera al jefe de la policía, que casi todos nosotros, la mayor parte peruanos, no lo conocemos, porque no tiene ningún protagonismo, convirtiera en el centro de la responsabilidad policial del Perú, él podría reservarse una buena dosis de actuación propiamente ministerial. Pero un ministro del Interior no puede estar en todas, ¿no?, como él quiere estar. Por lo tanto, él es en este momento víctima de su propio protagonismo, ¿no? Yo creo que su eficiencia, él ha sido ineficiente y nos bombardean con una serie de encuestas que no cree nadie con la victimización. Desborda la criminalidad y PPK sale a decir que los números lo avalan y toda esta, como decía Víctor Andrés, coalición mediática, digo de ayayeros, salen a decir que lo está haciendo bien. Juan, tú ya no eres un hombre joven, tú no pesas lo que pesabas cuando tenías 45 años y no te estoy faltando respeto cuando te lo digo. Claro. Y yo tengo la velocidad de un chico de 25. O sea, porque alguien se lleve bien contigo, no te puede decir barbaridades. Lo de Basombrío es una mala gestión. No porque él tenga que solucionar los problemas de la policía en 10 meses, sino porque ha cometido un cúmulo de errores que ha hecho que la policía lo deteste. Juan, yo paro la calle, me encantaría que un día salgas conmigo a cualquier sitio de la calle, los policías me tocan la sirena y me dicen estamos contigo y lo detestan. Tú no puedes ser el líder del comercio si te detesta el de la puerta, el editor, te detesta la secretaria, el que te lleva el café. Tú no podrías serlo. Ese es el problema de Basombrío. Pues el problema no solamente es de Basombrío. Basombrío y muchos ministros más ya tenían que haber puesto sus cartas de renuncia al presidente Kuczynski hace mucho rato. Entonces te la dejo picando. Acá hay una especie de amarre al puesto, ¿no? Ya, te la dejo picando para luego la pausa. De entornillamiento al puesto. Eso le hace mucho daño al gobierno. Al margen del tema del indulto, humanitario no. Te hago la pregunta, ¿no sería mejor que PPK, el presidente del Perú, cambiar el gabinete? Ese es el punto, de rey a paje, cambiar los buenos que se queden y los que no funcionaron que se vayan. Bueno, la oportunidad es el 28 de julio. O antes, vamos a la pausa. No puede ser antes también, no necesariamente. Ok, vamos a la pausa, regresamos con Juan Paredes Castro. Recuerda que Exitosa recibe tus denuncias. Envíanos fotos y videos a través del WhatsApp 977-307-629. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Amigos, soy Carlos Alberto Navarro y los invito para que estén de lunes a viernes a las 8 de la noche con Exitosa Deportes y también los sábados de 2 a 4 de la tarde con Exitosa Deportes. Exitosa te informa con la verdad. Caribeña es la radio que sí suena. Escucha
¡Sí suena! Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Solo con Animus Graficandi yo veo las declaraciones del Contralor y se me hace... Tú has visto la película Cara Cortada, ¿no? Cuando Tony Montana está en la parte superior de su mansión y lo están agarrando a balazos, todos los narcos, todos los asesinos, y Tony Montana agarra y su metralleta y comienza a disparar a tontas y a locas y le meten bala a Tony Montana y yo soy Tony Montana, pa. Y hay gente que cree que hay buenos y malos. No, la escena es horrible para todos. Y el Contralor está disparando al presidente, a Zavala, a Marilú Martens, a Trujillo. O sea, hasta eso lo ha manejado mal el gobierno. Entonces hay que parar con esa desangrada. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta. ¿El gabinete no es momento de cambiarlo ahorita, antes de 28? El cambio comenzando por el primer ministro. Porque mira, Zavala ha estado ocupando el cargo de primer ministro hasta hace poco, sin ningún otro problema, sin ninguna otra urgencia más que la del niño costero como cosa adicional. Pero ya estaba en la dificultad él de no saber si por ratos era jefe de gobierno, ¿no? O simplemente secretario de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque Pedro Pablo Kuczynski es el jefe de Estado y lo que necesita es un jefe de gobierno. Y yo me pregunto, Zavala no ha podido ser el jefe de gobierno hasta este momento, ¿y cómo puede ser en este momento jefe de gobierno y ministro de Economía y Finanzas también? El hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas sea un ministerio fundamental, muy bien estructurado, no quiere decir que tú lo puedas manejar a control remoto. Yo creo que ese doble cargo empeora la situación frente a la crisis política. Pedro Pablo Kuczynski tiene que tomar la decisión de tener definitivamente un primer ministro. Si Zavala quiere seguir siendo el primer ministro, que lo sea, pero no puede estar en una situación híbrida de ser o no ser. Si es el primer ministro, tendrá que ser el ministro del entendimiento, por ejemplo, con el Congreso y de poner orden en el gobierno. Lo que necesita Pedro Pablo Kuczynski es poner orden en el gobierno. Es como manejar, no puedes manejar tú un coche con 3 o 4 frenos dentro del mismo, o con llantas con distinto tamaño y distinta presión. Entonces él tiene que hacer un gabinete, no de lujo como lo llamaba al gabinete del comienzo, sino un gabinete que responda a los objetivos del gobierno. Por si acaso, lo del gabinete de lujo se autocalificó Kuczynski. O sea... Al gabinete no lo puedes llamar por las apariencias. A un gabinete tendrás que llamarlo por lo que es. Y lo que necesita Pedro Pablo Kuczynski es un gabinete que responda a la agenda política que él quiere poner en el gobierno y ante la opinión pública. Eso es. Pero a ver, todo el mundo habla de la soledad del poder. Yo creo que debería ser cierto en el caso de PPK, porque a la vez que me hablan de la soledad del poder me dicen los asesores. Oye, Juan, a la edad que tienes tú, yo calculo que tú tienes que haber gente que tú respetas y que escuchas, porque no eres pues un tipo pues todopoderoso ni eres el sabio. Pero tampoco voy a decir los asesores de Juan Paredes, los amigos de Juan Paredes, la esposa de Juan Paredes, ¿no? Su chochera del colegio, Juan Paredes. Como tú tienes que tomar decisiones laborales y serias, ok, el asesor es importante, pero no es el nuclear. Entonces, PPK es evidente que tiene que cambiar el gabinete, pero hace tiempo, porque tiene una serie de ministros que le hacen daño a su gestión. Y ahora, fíjate, ya comienza a hablar los ministros defendiéndose unos a otros. No logró conseguir un ministro de Economía y es Zavala ahora, el ministro de Economía. Y quieren
dentro de sus múltiples obligaciones, ¿no es cierto?, que él termine de coordinar una indemnización para Conchinchero. ¿Tú te imaginas a Bruno Yufra aprobando una negociación en donde habría que pagarle $80 millones a la gente de Chinchero sin saber si el contrato original fue bueno o malo, al margen del contralor, y a Zavala girando el cheque? Va a ser un chongazo de acá a 4 meses. ¿Para qué darle balas al enemigo? Yo creo que aquí lo que pasa es que Pedro Pablo Kuczynski tiene con la amistad y la confianza personal que puede tener con cada uno de los miembros de su gabinete, lo que él tiene que tener es la suficiente distancia con cada uno de ellos para decirle, oye, hasta aquí llegamos con tus funciones. Es el momento en que tú des un paso al costado y yo sigo adelante con la designación de otra persona. Yo creo que esa toma de distancia de Pedro Pablo Kuczynski tiene que ser muy necesaria en el manejo de su gabinete, y él lo sabe, porque él ha formado parte de muchos gabinetes. Yo estoy seguro que Toledo, por muy amigo que era con él, o la confianza que podía tener con Pedro Pablo Kuczynski, pero Toledo sabía también en qué momento salía uno y entraba otro. Yo creo que Toledo en ese sentido mantenía con toda la amistad y patería que tenía con sus ministros, pero... Decía, yo conozco a mi pescado. Bueno, pero tomaba su distancia y tomaba sus decisiones. Yo creo que aquí Pedro Pablo Kuczynski se compromete demasiado en el apego, en la amistad y en la confianza con sus ministros, de tal manera que no los quiere tocar. No solo eso, termina defendiéndolos hasta el final. Mira que el señor Torne, que debió haberse ido por su propia decisión, apenas apareció ese audio, todo lo que hemos vivido durante 2 semanas en la agenda política del país con el mantenimiento del señor Torne en una función que debió haber dejado hace rato. Con amigos míos congresistas del fujimorismo que me dicen, no lo vamos a sacar a basombrío, hermano, porque van a decir que somos obstruccionistas por lo de Torne. Y además lo está haciendo pésimo, que se siga hundiendo el gobierno. Así de maniqueos son. Ahorita que está realmente PPK intentando liberar a Fujimori, es la posibilidad ideal de zafarse de los mal llamados caviar, que son socialistas. Que se saque de encima esos señores con un cambio ministerial y ya está. Pero mira, Philip, el Congreso no puede estar acomodándole el gabinete, claro, a través de las interpelaciones y de las censuras, no puede estar acomodándole el gabinete al señor Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski de por sí, y con un buen primer ministro, tiene que estar recomponiendo y oxigenando ese gabinete todo el tiempo. Los cambios en salud y en interior, por ejemplo, ya deberían hacerse hace tiempo, ¿no? Y reforzar la función del primer ministro. Eso es fundamental. Y eso, ahí veo yo la cosa muy crítica. Si Pedro Pablo Kuczynski no refuerza su primer ministro como debe ser, o tiene otro, o con el que tiene, pero no va a poder poner agenda política. Mira los errores en la política exterior. El señor Kuczynski va y dice Tratado de Paz Corazón en ¿cómo se llama? En Colombia. Se mete en camisa 11 varas y en Colombia el Tratado de Paz se frustra y él gasta tiempo. Después agarra, antes de ir a ver a Donald Trump, se pone a hablar del muro de México, ¿correcto? Y se mete en una política exterior que no nos incumbe, porque el presidente del Perú no tiene que estar hablando del muro de México, ni porque somos amigos de los mexicanos, ni porque somos enemigos o amigos de los gringos. Llega donde Trump, todo el mundo cree que ha ido a arreglar a Toledo, que está en Estados Unidos, matándose de risa en nosotros. Y termina diciendo que nosotros somos como el perro gracioso del vecino. El presidente del Perú se refiere al Perú como el perro que ladra y que no fastidia. Dicho sea de paso, el presidente del Perú le ha puesto a su perro Perú. Y tenemos en la política exterior un muro con Ecuador que no sabe qué hacer el canciller Luna, no le hacen ni caso a los ecuatorianos. Tienes que preocuparte por lo importante. Y te estoy hablando de la política exterior. Entonces, en donde tampoco lo están haciendo bien. Y yo y tú conocemos a un montón de amigos embajadores que dicen, ¿cómo es posible que sigan con el muro de nosotros y nosotros estemos preocupados por el muro o por el muro de Estados Unidos? ¡Error! ¿Qué va a hacer con el muro de Ecuador, hermano? ¿Nos siguen haciendo un muro todos los días ahí? Pero tenemos que tener autoridad, pues. En todas las decisiones de gobierno, el primer reflejo que tiene que haber es el de la autoridad. Y ahí es donde estamos perdiendo no solamente peso, ¿no? Estamos perdiendo respeto del otro lado de la mesa, ¿no?
hablando de política exterior, no es hablar del manejo de una política exterior, no es un asunto propiamente interno. Tienes al otro lado de la mesa interlocutores válidos, estados con los cuales tienes que tratar y negociar perfectamente y con respeto, ¿no? Ha llevado hasta el extremo máximo de estas relaciones con Venezuela. Lo han insultado a nuestro presidente, porque la presidenta del Parlamento, los ministros oficialistas, ¿qué no le han dicho a Kuczynski? Y no hemos retirado a nuestro embajador, hermano. Ni le hemos dicho que se vaya el suyo. ¿Para qué te metes a hacer el adalid de la lucha anti-venezolana en Latinoamérica? Para soportar insultos. O sea, ellos han insultado al presidente más de una vez. Que la gente del imperialismo yanqui, ¿qué cosa no le han dicho? Y entonces, el tema es que PPK, con la edad que tiene, Juan, tiene que tomar con seriedad la presidencia. Y parece que el problema es él. Pero para eso necesitas, pues, repartir tus roles, ¿no? Tú eres el presidente, tú eres el jefe de Estado, el señor Luna es el canciller de la República, el señor Fernando Zavala es el primer ministro y ministro de Economía, pero que haga claro sus roles, ¿no? Y los señores ministros en sus respectivos papeles, pero lo que se tiene que reflejar es autoridad y eficiencia, eso es, ¿no? 8:29. Sigo sin entender. Hablaba de gabinete conversado. En el supuesto que nos hagan caso porque alguien iluminó a PPK. ¿Cómo sería este gabinete? Te la dejo picando. Conversado sería cogobernado, pidiéndole permiso a Keiko, anuencia a Keiko. Por dar un ejemplo, si lo sacan al Contralor, que es probable, Keiko tendría que aprobar al nuevo Contralor. Pero el nuevo Contralor va a ser un chichaño de PPK después de todo lo que le ha pasado a este. O sea, hay cosas que siguen en el escenario político con Fujimori adentro, con Fujimori afuera. Los caviares se le van al cuello, los antimineros se le van al cuello. O sea, ¿qué hace con qué? Con Gino Costa, con Basombrío, con Salvador del Solar, que es archicaviar, que ha dicho que si Fujimori sale, él se quita en 10 minutos. O sea, ¿quién entraría a los puestos de la ministra de Educación, que es recontracaviar, que sale a decir que no quiere? Miren, los errores de política exterior. Bueno, muchos de los congresistas que ahora son voceros de la bancada de Peruanos por el Cambio quisieran ser ministros, ¿ah? Correcto, pero mire el error de política exterior que se les viene. Por puro sentido común, el Currículum Nacional de Educación promueve la ideología de género. La promueve evidentemente. Así es. Y está festejando que venga el Papa. ¿Quieres que el nuncio apostólico, o sea, el nuncio, yo no digo el Papa, diga, nosotros no queremos en el Currículo Nacional de Educación del Perú la ideología de género? El nuncio, que es el embajador de Papa en el Perú. ¿Qué haces con la ministra de Educación? Si el Papa va a venir y le tienes que hacer la patería al Papa, ¿para qué te metes en camisa de 11 varas? Eso es política exterior. Y ha quedado en bandeja para que el nuncio diga, ya no es Cipriani, ya no es Cabrejos, ya no son los curas, no, va a ser el nuncio. Porque ahorita se lo van a preguntar al nuncio. ¿Qué te hace? Esa es política exterior. No puede chocar con el jefe de un Estado extranjero que es el Papa. Pausa, regresamos. ¿Qué sería el gabinete concertado? 8:32, regresamos con Juan Paredes Castro. Vamos a eliminar, como diría Aldo Mariate, wishful thinking, el pensamiento caviar, de que ya, que PPK dice vamos a cambiar el gabinete porque el problema es generalizado. Antes de exponenciar todos los males, hago un cambio de gabinete y entro a julio remozado, con fuerza, con voto de confianza previo al 28 de julio, con Fujimori liberado y con aires de optimismo en el Perú un poco. Comencemos de nuevo. ¿Qué implicaría un gabinete conversado? ¿Cogobierno? Mira, yo pienso que es muy difícil imaginar un gabinete con incorporación de personalidades que vengan de distintos partidos, etc. Yo creo que eso a Pedro Pablo Kuczynski le complicaría demasiado la vida. Y yo creo que no lo haría y no sería viable, pienso. Ese es mi punto de vista. Lo que tiene que hacer Pedro Pablo Kuczynski es pensar en un primer ministro de gran apertura, no un primer ministro llevado en procesión como a veces suele ser llevado él, ¿no? O sea, necesita un ministro con mucha personalidad política, con mucho sentido de diálogo y de conversación con las distintas fuerzas, y que ese diálogo y conversación no tenga que ser siempre público. A ver,
Desde el presidente de la República. Pero ¿dónde conseguiría PPK un premier que sea independiente? Como Toledo se ubicó a Dañino, por decirte, ¿no? Claro. No estoy diciendo que sea alguien que sea Dañino, pero Antero Flores Arauz, que ha tenido presencia partidaria, que se lleva bien con todo el mundo, que es un tipo con manejo. La vez pasada estuvo acá Bedoya de Vivanco, que ya todo el mundo sabe que el doctor Bedoya de Vivanco es del PPC, pero es un tipo respetado, es un tipo que no genera odios, y así podrías, insisto, Oye, hay personalidades y con eficiencia. Hay personalidades en el país que han tenido cargos en distintos gobiernos. Y yo creo que no les quita ningún mérito el haber tenido una experiencia con un gobierno A o un gobierno Pero B. si PPK ha trabajado con Belaunde, PPK ha trabajado con Belaunde en el primer gobierno, en el segundo gobierno, con Toledo, y ahí está. El señor Zavala ha sido viceministro de Toledo, y ahí está. Basombrío trabajó con Toledo, y ahí está. Entonces, eso de censurar a alguien porque trabajó con un gobernante, Meche Arauz, ¿no es cierto? Podría ser ministra de Economía, y Meche ha sido ministra de Economía de Alan García. Candidata del Partido Aprista, ¿no? Entonces, que de una vez la ponga a Meche el Ministerio de Economía, pero que se dedique a la economía y no hablar de Keiko ni de Fujimori. Eso no es tu tema. Tu tema es la reactivación económica del Perú. Entonces, a lo que voy yo es que PPK no tiene que poner Bobby Matos. Bobby Matos es del partido de PPK y sería un excelente ministro de Vivienda. Es constructor, sabe del tema, tiene experiencia pública. Si el señor Edmer Trujillo no quiere dar la cara, bueno, lo tienes a él. El mismo Gilbert Violeta. O sea, no puedes tener a alguien mejor que Marisol Perestello, ¿no es cierto? Que es del PPC inclusive, para la cartera. Mira, el decir que no puede llegar alguien del PPC sería meterte una patada en tu propia pierna, porque le tienes a Marisol Perestello. Mira, si el presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene el acierto y la suerte también al mismo tiempo de encontrar una persona ideal para el cargo de primer ministro, yo creo que ahí empezaría el arreglo de todo su gabinete. A ver, háblame del perfil entonces. Mira, en primer lugar, el perfil de un primer ministro es tener una clara visión política de la realidad peruana y en este momento de la crisis y de la situación que estamos atravesando, con una gran experiencia política y un conocimiento de lo que son las fuerzas políticas, los partidos políticos, los líderes políticos, y con una gran apertura al diálogo y al entendimiento, y con una personalidad con una autoridad sobre lo que sería su gabinete y al que contribuía a formarlo, naturalmente. 8:39 a.m. Le ruego a usted que nos llame y nos dé su visión desde cualquier lugar del Perú sobre el momento político de Pedro Pablo Kuczynski. Si usted cree que es tan importante el tema del indulto a Fujimori, yo no lo veo como absolutamente prioritario. Puede dar una bocanada de paz y tranquilidad política, 1 mes, 2 meses, pero si siguen cometiendo los hierros propios de este gobierno, va a ser un problemón. Además, dicho sea de paso, tú no sabes cómo reacciona Fujimori fuera de la cárcel. ¿Qué va a decir Kenji? O sea, la idea también muchas veces es, es que con eso dividimos al Fujimorismo. ¿Y si no lo divides y no lo unes? Oye, hay indultos e indultos, pues. Hay indultos que probablemente tú lo resuelves y no pasa nada, y hay indultos que van a generar reacciones que probablemente sean inesperadas, que ni siquiera las imaginaba. ¿Qué van a hacer los caviares? ¿Qué van a hacer los antimineros? Bueno, pues tendrás que manejarlo. Tomar la calle. Y está diciendo, toma la calle, no a Keiko. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Tus propios aliados, que en este momento son tus asesores. Bueno, van a estar en contra, pues. Discúlpame, no hay nadie más fujimorista y antifujimorista a la vez que los caviares. Ellos manejaron, hermano, el gobierno de Fujimori, y a la hora que Fujimori se me da vuelta, lo trituraron. Pero ya lo están diciendo desde ahora. Lo que le están diciendo al presidente es: pobre de ti si indultas a Fujimori, ¿no? Vamos a pasar a ser tus enemigos en las barricadas. Bueno, eso es lo que le están diciendo a Pedro Pablo Kuczynski sus aliados desde su victoria electoral. Pero él tiene que tomar la decisión.
Él tiene que tomar la decisión. Si lo está evaluando y si ya está pensando que tiene que tomar la decisión, él tiene que prepararse para eso. Necesita autoridad. A ver, eso 8:41. necesita reforzar su autoridad. ¿Qué le recomendaría? Esta es una pregunta que que estamos haciendo muy continuamente en los últimos días. ¿Qué le recomendaría usted a PPK en este momento político? ¿Hay un chantaje fujimorista desde el Congreso contra el gobierno? ¿Usted cree que ese es el problema realmente del gobierno, que hay un fujimorismo desbocado? Yo creo que no. 251-9422, 467-4499. Buenos días. Te ruego, Juan, ponerte los auriculares porque la gente va a querer conversar con Juan Paredes Castro, columnista del Comercio. Buenos días. Aló, muy buenos días. Señor Tripate. ¿Cómo está usted, señor? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, adelante. Bueno, sobre el tema político actual, realmente parece que estamos en una nebulosa. Estamos con un capitán que tal vez todavía no consigue la brújula. Tenemos, creo que sí, todavía tenemos un gabinete de lujo, pero necesitamos pues un general que agarre el timón y pues... ¿A quién sugiere o qué perfil sugiere usted? Mire, yo... Bueno, Lourdes Flores Nano puede ser una buena carta, es una lideresa de primera línea, es como convoca, es política. Lo que le falta al gobierno son políticos. O sea, tenemos los super técnicos, pero no tenemos políticos. Ok, 8, muy amable. Muy amable, me quedó claro. 467-4499, les ruego a ustedes sean lo más cortos y concisos. Lourdes Flores, mira, dice la sílaba Lu y ya está en Palacio ya. Claro, ¿O no? Claro. Llega más rápido, como dije ayer, más rápido que la pizza, más rápido que la moto en Mafre llega. 467-44, esto que tiene un accidente y Mafre llega al toque, hermano. Inca Pharma llega al toque, llega rápido, más rápido que un delivery. 467-4499, aló, buenos días. Aló. Sí. ¿Qué pasa, Turri, con la gente? Aló, buenos días. Cambia de llamada, pues, hermano, si la gente se queda. Aló. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, señor Tilepater, Juan Mario del Callao. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un gusto, señor Juan, el entrevistado. Yo creo que los periodistas y otras personalidades hay que dejar armar su equipo al señor PPK. Me parece que hay que esperar hasta el 28 de julio. Ahora no puede estar en el ministro de Economía y también premier. Para mi sugerencia, me parece que Hernando Soto podría ser primer ministro. Porque él no tiene camiseta. Puede ser fujimorista, pero él es un economista ya de mucha experiencia y podría darle un peso a este gobierno. Una preguntita, señor. Arrancando. Una pregunta. ¿Por qué esperar hasta 28? Yo sugiero hacerlo antes. Es decir, llegar a la primera semana de 28 y llegar a 28 ya con el voto de confianza. O sea, rapidito, porque hay una mecánica parlamentaria. Si él cambia el gabinete en estos días y en los primeros días de 28, él llega antes de 28 con el voto de confianza, y eso sí lo puede conversar con Keiko, llegaría muy fuerte. No, y sobre todo si va a tomar la decisión de un indulto. Sí. ¿Aló? Sí. Normalmente 28 de julio se cambia, porque falta un mes. Ok. El ministro en qué puede ser el señor de Fuerza Popular, el señor Miyashiro. Correcto, pero eso implicaría pues un cogobierno. Yo insisto, Juan, si cambia en estas próximas semanas, llegaría a 28 de repente ya con el voto de confianza y la gente diría, ok, ya cambiamos la cosa. No estoy diciendo, o sea, para mí el ideal sería que Miyashiro sea el ministro del Interior. No, pero puedes tener ministros que sean de otro partido también. Exacto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no tenga que llamarse un cogobierno, ¿no? Eso no significa un cogobierno. Ni ancha base, independientes, pero con un presidente fuerte en 28. Ese es el punto. El punto acá Si el presidente va a decidir un indulto humanitario a Alberto Fujimori, tiene que tener un nuevo primer ministro antes de esa decisión. Antes de esa decisión. Un nuevo primer ministro y un gabinete muy refrescado con ese primer ministro. Un primer ministro convocante, dialogante, con conocimiento, con peso político y visión política. Ok. Pausa, regresamos, son 8:46. Todo parecía. Recuerda que Exitosa recibe tus denuncias. Envíanos fotos y videos a través del WhatsApp 977-307-629. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa.
amigos, soy Carlos Alberto Navarro y los invito para que estén de lunes a viernes a las 8 de la noche con Exitosa Deportes y también los sábados de 2 a 4 de la tarde con Exitosa Deportes. Exitosa te informa con la verdad. Caribeña es la radio que sí suena. Escucha Radio La Caribeña. ¡Sí suena! Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Otra persona que podría ser ministro de Justicia, acá está Salvador Heresi. En uno de sus últimos tweets, ¿no? Dice: actores políticos debemos hacer esfuerzo en bajar tono agresivo de algunas declaraciones. Discrepar con respeto es obligatorio y el país lo exige. Él tiene gente en su entorno. No tiene que nombrar a fujimoristas, ni tiene que nombrar... Salvador Solar es una persona muy capacitada que podría tender puentes. Él podría ser inclusive ministro de Justicia. ¿No es cierto? ¿Por qué? Salvador Heresi. Ahí está. Tiene un perfil sereno, abierto, dialogante. No tiene sectarismos de ninguna clase. No, es que él tiene tal... Yo no conozco a nadie que después de los 40 años no tenga un cuestionamiento. Y menos ha tenido vida política. Bueno, ha sido alcalde, porque no tendría que tener cuestionamiento. Entonces, claro, si le van a buscar la vereda y cuánta cosa... O sea, bueno, eso no tiene nada que ver. Pero es que desgraciadamente acá... Mira lo del Contralor. Oye, pero él es parte no solamente del Congreso, es parte del partido. Él es una expresión del partido. Él es el secretario general del partido de PPK. Por supuesto. Si tendría que haber un gabinete conversado o una Pax Romana, él tendría que ser parte del diálogo. ¿No es cierto? Así como Keiko puede ir, no sé, pues, con Pierre Figari o que puede ir con Klimper. Él tendría que ir ¿con quién? Con Salvador. Lo que pasa Salvador es que, Heresia, ¿no? Porque Salvador de Solar supongo que va a renunciar. Lo que pasa es que al interior del gabinete han cobrado fuerza, digamos, algunas tendencias más sectarias, ¿no? Y eso es lo que no ha podido equilibrar el presidente Kuczynski. 251-9422, 467-4499. ¿Cómo ve usted el momento político? Luego del próximo corte, a las 9 de la mañana, vamos a hablar de los temas del sector salud. Te ruego, Quique, poder ubicar a la ministra de Salud o a un viceministro, porque la situación está realmente grave. Todos los gremios médicos del Perú están pidiendo que se vaya la ministra de Salud, con todo lo buena persona y profesional capaz que es. Ese es otro tema. Acá se ha personalizado la política y judicializado la política. Entonces genera odios y encornos. 8:50, 10 para las 9. Aló, buenos días. Buenos días, Philip. ¿Qué tal? Bueno, no tan bien como tú contento, siempre hablando bien de los fujimoristas. Bueno, yo creo que cambien a ministros, cambien a cualquier persona. El Congreso nunca va a estar de acuerdo, siempre le van a sacar cosas. Esto, ¿y quién fiscaliza al Congreso? ¿Quién habla de Becerril, de Melgar? Esa persona también necesita que el pueblo sepa qué personas son estas. Pero una pregunta, ¿el presidente del Perú quién es? Es PPK, pues. Pero entonces, el problema del gobierno es un problema de PPK. Entonces, yo le pregunto, ¿qué le recomendaría usted a PPK para que gobierne mejor? Independientemente de la palabra Fujimori, no tiene nada que ver. ¿Qué tendría que hacer? El señor González Izquierdo está contento de que el ministro de Economía sea ahora Zavala. Tú, que conoces tanto al señor Izquierdo, creo que él sabe por qué lo dice. No termino de entenderla, señora. Yo le ruego, me responda por usted misma. ¿Qué cosa cree que...? Yo no tengo tanto conocimiento y me amparo en lo conocimiento del Entonces, señor yo le pregunto,
¿Qué cosa yo cree? creo que todos saben algo más que yo. Correcto, entonces yo le Otra pregunto. cosa, pero y tengo que creer, y eso es por el bien de mi país. Por eso, Sí, no, señora. yo no soy de ningún partido. Por eso, señora, le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué cosa cree Ahora usted nos quieren que tiene? enfrentar a Sí. Keiko y Kenji, para que uno de los dos al final salga de presidente y todo quede en familia. Por eso, señora, señora. Fujimori nunca más. Señora, ya Todavía- me dijo Fujimori. Señora, escuche, por favor. Gracias. Señora. Escucho. Señora, le he hecho una pregunta 3 veces y no me la contesta. A ver, Olvídese dime. la palabra Fujimori, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer PPK para gobernar mejor? Pero el que gobierna mejor es que también le deben dejarlo trabajar. Apenas empieza a nombrar un ministro, y al mes ya lo están sacando, ya lo están juzgando. Señora, ha pasado 10 Trabaja meses. y bien. A ver, ok, gracias. Con todo respeto a la señora, Fujimori nunca más, reitero, yo no le veo la ecuación. Bueno, la señora dice que Fernando Zavala está bien en Economía y Finanzas. Yo creo que eso no lo discutimos. Está bien, puede ser ministro de Economía y Finanzas. Pero que se quede ahí, no puede ser premier a la vez. Pero estamos hablando acá de la necesidad de un primer ministro. Ese es el mayor cargo después del presidente de la República. Ese es sumamente importante. Es que desgraciadamente el antifujimorismo nubla a la gente. Yo te aseguro que si el señor PPK hubiera puesto ministros eficientes, no tendría que haber vuelto a tocar el tema del indulto. Si tuviésemos un ministro de Bueno, Interior pero si serio, tienes- no un pero si figuretti tienes- que sale en televisión mañana, tarde y noche, una ministra de Salud que exige en el Consejo de Ministros, no en los medios, que le den la plata para el CIS y que cumple con las horas hombre, que se necesitan Pero las en los emergencias hospitales. en salud son una desgracia. Correcto, pero estoy hablando del MINSA. O sea, en el MINSA, que es la responsabilidad de la señora García, tienen un problema de desabastecimiento como consecuencia de que no le pagan la plata que le deben al CIS. Y el CIS además es insuficiente. ¿Qué tiene que ver Fujimori con eso? Nada. ¿Qué tiene que ver Fujimori con la gestión de política exterior? Nada. ¿Qué tiene que ver Fujimori, por Dios, con el tema de la desconfianza de la clase media para con el tema de mi vivienda? Nada. Los ministros que ha perdido Fujimori los ha perdido por sus PPK, propias dices. Perdón, pero los ministros que ha perdido Pedro Pablo Kuczynski son ministros que los ha perdido por sus propias torpezas e incompetencias. Todos los ministros que han salido. O sea, yo no he visto que haya habido una animadversión radical del Congreso dirigida exclusivamente a sacar a tal o cual ministro, ¿no? Esa no es mi impresión. Es que sí, es que mucha gente asusa eso. El problema del gobierno es un problema de eficiencia. Y que tiene que resolver el Congreso, ¿no? Eso Claro. no. Pero si tú te equivocas nombrando ministros, pues tienes que cambiarlos, ¿no? Y lo que le hace falta en este momento, Philip, al gobierno es tener una agenda política, poner la agenda política del país. En este momento la agenda política la pone la Fiscalía, la pone el Poder Judicial, la pone el Contralor. La agenda política la puede poner cualquiera en este momento porque hay un vacío en el gobierno respecto del manejo y control de una agenda política. Pero discúlpame, si el Ministerio Público y el Poder Judicial dicen que Odebrecht tal cosa y que Graña y Montero tal cosa y que los socios de Graña y Montero tal cosa, sale el presidente de la República y dice no todas las obras de Graña y Montero son malas y querían seguir con el gasoducto, y el señor parece el agente de Graña y Montero en las obras de reconstrucción. O sea, se va a España y pide constructores españoles. O sea, el propio presidente, ¿no es cierto?, que no marca la agenda, al seguir la agenda que no marca él, se equivoca. Pero hay que Entonces, marcarla te da la bien. sensación Es que hay que marcarla de bien. que él no es, ¿no? de que él está del lado equivocado, que no prioriza lo que le importa al Perú. Así de sencillo. Un gobierno tiene que estar marcando la agenda política del país, pero la tiene que marcar bien. Dice, La tiene hay que plata marcar con para claridad. todo, ¿no? Panamericanos, hay plata para todo. ¿Y el sector salud? ¿Quieres poner un tema en debate? Pon un tema en debate. ¿Quieres aclarar un asunto controvertido? Acláralo, ¿no? Pero tiene que hacerse visible y transparente ese manejo de agenda política y desde dónde lo pones y quién lo pone. Bueno, él puso el que ha puesto el tema del Instituto Fujimori es él, ¿o no? Ahora ya lo puso. Entonces, ¿Pero tiene por que tercera trabajar vez? Por tercera vez, porque parece, eso te revela el hecho de que Pedro Pablo Kuczynski diga ya es la hora de tocar este tema, te está revelando que hace mucho tiempo que él quiere
manejar ese tema en la agenda política del gobierno, pero no lo han dejado, ¿no? No lo han dejado. Es bien difícil establecer consensos y manejar una agenda política cuando todos los demás actores están desprestigiados. Porque fíjate, con el tema del abajato no queda títere con cabeza. Lo de Toledo, todo el mundo cree, por no decir sabe, ¿no es cierto?, que PPK lo está llevando a Toledo. Y eso es malo para él. Así sencillo, no es bueno para él, pues. Todo el mundo dice, lo llevaron a salir, no le conviene que venga. Y Ollanta y Nadine no son sus aliados políticos porque manejan gente. Mira que en el tema de Odebrecht lo que estamos viendo son actos fallidos hasta ahora. No estás viendo tú ni una investigación fiscal ni una judicialización que te haga pensar en confianza de que vamos a tener resultados en esas investigaciones y en esas judicializaciones. No, yo no veo. Desde el momento que pasó lo que pasó con Toledo y lo que ha pasado y lo que hemos visto y lo que ha pasado con Moreno en el Callao, no te da ninguna. Lo de Moreno confianza. fue muy espectacular, pero no se ha ratificado la colaboración eficaz y ahí se va a generar un problemón. Por eso. Porque si no, todo el mundo que tira dedo y no tira dedo bien va a pasar piola. Estás tú embarrando a la gente porque cometiste de repente errores fiscales, ¿no?, corregidos judicialmente, o es al revés. Y estás en el tema de que Keiko recibió en la agenda y que Ollanta Humala recibió en la agenda y Nadine que quiere, o sea, hay un ambiente muy enrarecido, demasiado enrarecido. Y a la hora el que no tiene futuro político se llama Pedro Pablo Kuczynski. Él es el presidente del Perú, tendría que estar por encima de todo ese clima y decir, esto es lo que hay que hacer para gobernar, agenda mínima en esto. Un solo proyecto de cobre está en la portada y siempre lo menciono, está en la portada de Gestión del día de hoy. ¿Ya? Que reitero, no es un periódico comunista. Dice, solo existe un proyecto de cobre en construcción, la ampliación de Toquepala. Dice, Gestión, morosidad de los créditos sube de 12 a los 16 bancos. De 12 de los 16 bancos. O sea, de 16 bancos, en 12 ha subido la morosidad. Quiere decir que la clase media se está agotando. Esto es motivo de preocupación en cualquier lugar del mundo para el presidente y para el premier, que además es ministro de Economía. Fernando Zavala va a chocar contra los bancos si él ha sido director de un banco. PPK va a chocar contra los bancos si él es el presidente de los banqueros. Entonces, él tiene que decir, o soy presidente de los banqueros, ¿no es cierto?, o soy presidente del Perú. Cuando tú tienes una crisis generalizada política como la que comenzaste poniendo aquí sobre la mesa al comienzo de nuestra conversación, tienes una crisis política así de generalizada y así de intensa y sin agenda política del gobierno frente a esa crisis, lo que vas a pensar tú, lo primero que tenemos que pensar es de que esto está afectando la confianza en las inversiones. Y esa confianza, esa desconfianza en las inversiones y en el manejo económico te trae pues este tipo de resultados, ¿no? Juan Pérez Castro ha sido muy amable con nosotros. Gracias, Felipe. 8 de la mañana con 59. ¿Quién viene? Quique Bravo Prado para hablar del tema de la salud pública. Vamos a estar con el presidente de la Federación Médica del Perú, Godofredo Talavera, y con Juan Astubilca, que es el asesor del decano del Colegio Médico del Perú. Así que vamos a estar con el tema de salud. Se le viene una huelga a la ministra que es cuestionada por estos sectores para que se vaya del ministerio. Vamos a ver qué cosa es lo que finalmente pasa. Y a ver si por fin conseguimos que alguien del ministerio dé su versión oficial, ¿no? Desgraciadamente esa es otra visión errada del gobierno. Solamente hablan en donde le hacen la patería y no es el caso.